Ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola, estamos fingiendo que no tuvimos todo un capítulo fuera de Fuera el micrófono. micrófono, que fue básicamente una masterclass en la que yo hablé de Taylor Swift. Hablamos de la industria musical, hablamos de... Musical, si usted no está viendo por video, ahí me ve con mi vasito, mi friendship bracelet. Yo ando de celebración el día de hoy, pero eso es para más adelante. Pero bien, hoy día al fin, después de como 2 semanas de otoño, básicamente. Entonces se supone que es primavera, pero estábamos en otoño. Acá está lloviendo fuerte además. Hoy día parece primavera. Hay sol. Y en el lugar donde yo estoy, no en el país, creo que es algo de la ciudad solamente, se les antojó que hoy día era el Pride. No quisieron esperar hasta mañana, que es junio, estamos grabando el 31 de mayo. Dijeron, no, vamos a hacer hoy día. Así que en este lado hay sol, hay muchos colores. Bonito, fíjate, oye. ¿Tú cómo estás? Todo bien, cansado. Fue una semana larga, laboral. He dormido poco, pero bien, entusiasmado. Además, bueno, esta semana también acá llovió. Lo estoy pasando mal con el clima, porque está cada vez más helado. Y eso a mí no me gusta. No, soy team verano, team poleras manga corta. Te diría que te mando calor de acá, pero no sé si te sirve. O sea, en este momento hay unos módicos 19 grados. Que deberíamos tener los mismos grados, fuera del deseo. Sí, A ver, probable. Pero sí, hay muchos memes al respecto. Yo sigo una chilena en Países Bajos, creo. Ah, no, tenemos 7. Ya. Vi una chilena en Países Bajos que sube reels y ella, que yo no estoy en Países Bajos, by the way, y ella ponía como esto así como en mi casa, o sea, en Chile 16 grados es peak temporada de mantita y té y acá andáis con chala. Yo el otro día salí con chala, quedé así como, porque ya empecé a usar vestido en la casa, pero en la casa es una cosa, además, acá en los países que son fríos, como que los hogares son muy calurosos. Sí. Y eso no cambia cuando cambia la estación, ¿cachai? No es... Entonces, acá ando acalorada, aunque abra las ventanas, pero claro, ya afuera no, todavía no, pero el otro día salí con chala. Y por eso fue heavy que empezó como esta semana así de lluvia, que yo había ya guardado la parca gigante que me dejó mi mamá cuando me vino a ver, porque mi mamá usa una parca que parece un saco de dormir. Es un saco de dormir. Y a mí no me gustaba porque es muy grande y me huevió, hasta que me la dejó. Y me carga darle la razón, pero les voy a dar la razón. Es muy útil. No pasáis frío, no te mojáis. Yo abajo cuando voy al gimnasio voy casi que en sostén deportivo. Pero la tuve que sacar de nuevo porque ahí andaba toda mojada. Entonces, sí, acá estamos como con el mismo... Con la misma temperatura. Sí. Sí, pero nosotros ya acercándonos al invierno. Eso dice que es invierno por este lado. Pero ya estamos llegando a la mitad del año y también estamos llegando al fin del gobierno. Ya este capítulo va a estar dedicado principalmente a la cuenta pública. Sobre todo que los ánimos de esta cuenta pública están más relacionados con el fin del gobierno y el cierre. Y ahora sí que sí. El tema de el legado, que vienen hablando desde el día 1 del legado. Yo creo que palabras, voy a hacer una lista de palabras que después de este gobierno terminé odiando. Van a ser principalmente palabras que instaló la oposición. Porque contrario a lo que, como, no sé, no encontré, el gobierno, este presidente no tuvo sus Boric cosas, ¿cachai? Como que siento que las cosas que le puedo criticar a Gabriel Boric no son discursivas, ¿cachai? No sé si hay alguna palabra que él haya dicho que me haya quedado aquí, pero sí muchas palabras de la oposición que es como ya. Y creo que la principal, así top 1, legado. Los legados no se definen mientras las cosas están
pasando. Sí, pero igual el Recién, gobierno también utilizaba harto esa palabra como ellos. sí, 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 sí. Pero yo creo, pero no fue instalado desde el gobierno, siento yo. Por ejemplo, a mí Entonces, me pasó cuando, y aquí donde la tuve aquí, fue para los Panamericanos, que es nuestro legado comienza ahora. Fue como sí. fue como una frase que se utilizó, así como el legado comienza ahora. Y hablaban harto del legado. Por supuesto, después la oposición también lo tomó y empezaron ahí como... Sí, que lo que me chatea de todas partes es que siento que no hay una necesidad. Eso, Porque no. además, ni siquiera ahora que está terminando el gobierno, podemos hablar realmente. Obviamente hay cosas que son inmediatas, que tú dices, sí, esto es algo por lo que vamos a recordar al gobierno del presidente Boric. Y sí, pero en general los legados, para ver, por ejemplo, las leyes aprobadas, ni siquiera aunque las tengamos, como se necesita que decante un poco y ver como cuáles son los efectos. Que creo que por eso, por ejemplo, sí se puede hablar de legado en ciertas cosas ya, pero la obsesión con el legado de todas Sí. partes la encuentro tan... Porque además los legados no los definen ustedes. Entiendan, el legado no lo define el presidente, no lo define su gobierno, no lo define la oposición. El legado no se define así. No es como que yo, Bárbara Pérez, diga, este es el legado. Así no funciona. Los legados se definen de otra forma. Al final es una evaluación histórica. Es que eso, como, ya que estamos con este tema, como, ¿cómo tú crees que eso, que va a ser recordado este gobierno? Porque igual tuvo sus muy buenos y también tuvo sus muy malos, ¿no? Como Winter era como, tuvimos los buenos y no tan buenos. Yo creo que sí tuvo unos malazos, Sí, igual. pero dentro de todo, como ya comienza este periodo de recuento, de Uh-huh. cómo fue bueno, fue malo, yo encuentro que ahí sí se puede empezar a evaluar y a decir si fue un buen gobierno, fue un mal gobierno, como en su gestión misma. Sí, no sé, a mí me pasa. Y yo igual tengo mis sesgos. Como yo creo Sí, que igual. pero por algo están acá también, pues, bueno, no nos van a ver, por algo nos están escuchando también. Pues. No, no. No sé, fíjate, oye, yo he visto de repente, caí el otro día en una pasta muy particular. eh, caí en una pasta muy particular de algo argentino. Ya, Por, porque por esto se lo dije a una amiga. Me voy a desviar un poquito. Mi For You page de TikTok, por algún motivo, decidió que yo soy argentina. De un día para otro. Dijo, ¿por qué tú eres argentina? Y me empezó a mostrar cosas de Lali. ya. Y yo dije, ¿sabes qué? A mí, yo crecí con Disney, entonces tú comprenderás que yo cuando chica veía cosas con Lali, y la verdad me gusta Lali, como que no me desagrada, la encuentro muy entretenida, y como que su movida, su pelea con Milei se me hace, ya voy a hablar de Taylor también, como, en fin. El tema es que me empezó a salir Lali mucho con su pareja, Sí, que que ha sido como en general una es conversación, no sé un, por qué. es un streamer, es peronista, y es conocido peronista, y es streamer, conductor, no sé si es periodista, pero hace pega de periodista al final. Y me salen mucho. Entonces dije, ¿sabéis qué? Voy a caer voluntariamente en esta cosa y ya me agarró, empecé a ver, yo ya experta. Y me meto a la página como del canal de stream que tienen y la cantidad de gente comentando que tú en verdad decís como, pero, pero ¿qué estáis haciendo acá? Es como si yo me fuera a meter a Radio Agricultura, ¿cachai? Como, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, eventualmente, yo si hay entrevistas en Radio Agricultura, como de los candidatos presidenciales, de presidentes de partidos, los voy a escuchar. Sí, Pero pero así no. como para ver como el sector de opinión, ¿no? Como, El ¿por qué programa voy de a Checho hacer yo eso? Irane. No, ¿por qué voy a ver yo las editoriales de Mochati? Nada. Y de hecho, hasta como que tenemos, nosotros como periodistas, tenemos como quizás un poco más como ya lo voy a hacer porque de repente es como también para opinar del medio y todo, pero no me imagino, por ejemplo, no sé, a mi mamá activamente escuchando algo A que además nosotros. es de opinión, que Bueno, además nosotros no lo tienes escuchamos. que, como la expresión en inglés como go out of your way, como salir de tu camino
para encontrar, onda, no es como que estés cambiando la radio, literal nosotros nos tenéis que buscar, como Sí, no bueno, somos lo suficientemente conocidos como para que te aparezcamos así de forma completamente espontánea. Entonces, sí, yo tengo mi sesgo. Todo esto para decir que estoy muy sesgada, pero quiero como de todas formas dejarlo en claro porque, no sé, no quiero... Eso, la opinión que tiene este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Exacto. Entonces yo genuinamente creo que hay formas y formas de evaluar. Partiendo, porque este periodo iba a ser terrible para quien fuera presidente. El que te diga que eso es mentira, te está mintiendo, valga la redundancia. Y esto en todas partes, o sea, en Chile, en Estados Unidos, en todas partes, estos gobiernos lo iban a pasar como el hoyo. Como estos gobiernos post pandemia, nosotros también veníamos de un estallido. Cuando este gobierno empezó, el escenario político estaba distinto. O sea, la situación económica iba a estar mal. La situación en términos de seguridad iba a estar mal porque no habíamos estado viviendo por un rato porque estábamos encerrados. Como las cosas iban a estar mal y Chile de por sí no estaba bien, por algo tuvimos un estallido social y yo sé, cuesta de repente cuando tú nos comparas con otros países de la región, cuesta decir como no, Chile estaba mal porque estábamos mejor que otros, pero la vara está en el suelo, como, o sea, pues también... En el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Claro, entonces como si nos comparaba con, no sé, por ejemplo, Perú, un país que está con unas crisis políticas, sociales, culturales, con Bolivia, como, obviamente, estábamos de pana. Pero la verdad, Argentina. Pero la verdad es que problemas habían, problemas hay. Entonces creo que de por sí el gobierno entraba en un pie difícil. Además entró a caerse de hocico, perdón el vocabulario, pero es que se cayó de hocico, porque obviamente habían cosas que no se iban a poder hacer. Yo creo que cosas que se prometen y que no se iban a hacer y que se sabía que no se iban a poder hacer, porque así funciona la política. Hay que hacer promesas y hay que intentar hacer cosas que se sabe que no se van a poder, porque hay que intentar hacerlas igual a veces. Pero además por cosas que efectivamente... no se sabía que iban a ser así, ¿cachai? Porque efectivamente era una coalición inexperta. Entonces, había de todo para que saliera mal, y aún así siento que no salió ni la mitad de mal de lo que podría haber salido. O sea, yo veo, el otro día estaba haciendo así como recapitulación de la vida, y dije... esta weá podría haber salido tanto mejor, sí, pero tanto peor. O sea, cosas que yo en verdad decía como... el mismo caso de Democracia Viva, yo siento que podría haber salido 1000 veces peor. El caso Monsalve podría haber salido 1000 veces peor, y eso lo digo con lo mal que salió. O sea, yo crítica total del manejo de toda esa situación. Como hay cosas que yo digo como sí, ¿Cómo pasó esta weá? O sea, a principio del gobierno todo lo que tuvo que ver, por ejemplo, con las declaraciones de Isquiasiches. Como el hoyo. Pero hay ciertas cosas que podrían haber salido tanto peor. Entonces, yo me quedo con una evaluación que al final no es un sobresaliente, pero tampoco es un rojo. 5 pelado, yo creo que una súper buena nota. Un 5 pelado. Hasta subiría un poquito más, porque siento que ciertas cosas que se hicieron, que se lograron, son cosas muy importantes. Sí. Muy importantes. El copago cero es una hueá demasiado importante. Como las 40 horas es una hueá demasiado importante. El sueldo mínimo es una hueá demasiado importante. La ley Papito Corazón, o sea, Antonia Cósmico Orellana aquí tiene una defensora para siempre por las cosas que ha hecho en ese ministerio. Entonces, creo que las cosas buenas son muy buenas. Y las cosas malas, hay unas que son catastróficas y hay unas que yo digo, ¿sabes qué? Yo no sé si alguien lo hubiera hecho mejor. Y me da mucha risa cuando sale, por ejemplo, el PS a decir que hubieran hecho ciertas cosas mejor, porque yo digo, miramos para atrás, hacemos una revisión.
Porque yo creo que esa es una de las grandes ventajas del Frente Amplio para este gobierno, es que ciertas cosas no tenéis como nada de ellos para compararlo. Eso. Ahora va a haber parámetros. Si llegan a volver a tener el gobierno, como ahora voy a poder decir, cuando Boric fue presidente. Pero en este momento, y por eso me llama mucha risa cuando salía el PPD o el PS a decir como, no, es que nosotros lo hubiéramos hecho mejor, porque miráis para atrás y decís como, lo hubiera hecho mejor, de verdad, evaluamos. Entonces, sí, yo me quedo con un 5, un 5-5 quizá, pero también hay cosas que estuvieron mal y que está mal. Yo con todo lo que pasó respecto a Monsalve, o sea, sí hay ciertas partes que yo digo, efectivamente no hay nada más que pudieron haber hecho, y hay otras que yo digo como, no, esta wea es inaceptable. Ahora, eso no son cosas que se van a hablar en la cuenta pública. En la cuenta pública al final un recuento programático. Es que eso, como a mí lo que me pasa con este gobierno es que coincido con tu diagnóstico, con tu análisis, que efectivamente tiene estas cosas muy buenas que se hicieron con las personas particulares. Y por ejemplo, creo que aquí va a haber dos puntos muy clave, que era que el gobierno supo manejar, supo dar el brazo a torcer, sobre todo con dos temas que a la izquierda no se le reconocen, que es economía y que es seguridad. Sí, eso y otra cosa, la percepción chilena en el exterior, como a nivel económico, político, no está mala. O sea, y eso es algo importante también. Yo creo, y lo hablábamos, de nuevo voy a exponer a mi madre, lo hablábamos con mi madre, que ella me decía como, que claro, que ella de repente le causaba como una especie de disonancia, como lo que tú lees de la oposición o de gente en Twitter, voy a decir gente por no decir bots, que hay harto que es bot y harto que es gente, que te da la impresión, porque a mí igual me ha pasado que de repente yo misma me meto como voluntariamente en esa burbuja para leer, que wea, que tú en verdad, yo leo y digo como, pucha, como en verdad casi, o sea, estamos peor que Argentina. Como, a mí me ha pasado que salgo de esas esferas así como estamos peor que Argentina. ¿Qué onda? Y después hablo con mi mamá me dice, ¿cómo se que no están así? No, sí. Entonces, como que siento que de repente eso, todo esto que hemos hablado otras veces como que afecta en otros aspectos de la vida, como todo esto de la inmediatez, que ha afectado tanto a la cultura, por ejemplo, como esto mismo de que la gente de cine se queja de que las personas ya no ponen atención, de que todas esas cosas, también nos ha afectado en nuestra forma, en nuestra crítica. Porque tú ves una noticia hoy día que es mala y automáticamente ya, o sea, se acabó el mundo. Y eso igual es heavy. Y sí, hay que aplaudir que en verdad, efectivamente, la economía creció así brígido, somos potencia. No. Creció más de lo que se esperaba que creciera. Es que yo encuentro que también, sobre todo con un gobierno, con un gobierno que igual llega con una base de izquierda y con una base de gasto alto. Y es normal, por un tema ideológico, prácticamente. Y además las circunstancias, o sea, veníamos de una pandemia, estábamos todavía en medio de una pandemia. Recordemos que cuando el gobierno asume, seguíamos con aforos, con mascarilla, todavía estábamos con algunas dosis de las vacunas, o sea, y veníamos de eso, del estallido, porque muchas veces las cifras económicas que habían normales, las últimas, son desde antes de octubre del 2019. Eso es hace caleta de rato, por si acaso. Sí, si no... Suena ayer. Entonces, suena ayer. Sí. Pero sí siento que van a ser como los dos aspectos donde... Porque por supuesto trabajo entra dentro de economía, que es el tema económico y tema de seguridad, que es algo que si bien fue una agenda de oposición dentro de todo que impulsó tanto los medios de comunicación como la oposición misma y que se terminaron aprobando, va a ser un poco de los grandes recuerdos de este gobierno, que va a ser como el gobierno que más leyes de seguridad aprobó, que además, sobre todo lo que conversábamos al principio, que
iba a ser un periodo difícil por el contexto mundial, el contexto migratorio. Por supuesto, la situación en Venezuela afecta a toda América Latina. Y que el tema migratorio afecta también a todo el mundo. El tema, por algo en Italia salió Meloni, por algo en España está creciendo el Vox, y así sucesivamente. Como olas migratorias afectan está afectando a todo el mundo. Y el tema de la seguridad afecta a todo el mundo. México, por ejemplo, también es un ejemplo de migración y de crisis de seguridad mucho más heavy que la que tenemos nosotros. Entonces, como se pudo haber descontrolado todo muy fácil. Y creo que el gobierno, Boric sobre todo, esto que lo llevó a la moneda, espíritu conciliador, una persona de una escucha activa, pero también con sus convicciones bien claras, llevaron a que esto cambiara. Sacar a Siches cuando correspondía, bien. Sacar a Jackson cuando correspondía, bien. Incluir al socialismo democrático, creo que también es un acierto que hace que todo esto funcionara mejor en los 4 años que se establecieron. Entonces, como todo esto de conversación y de establecer ciertas bases en temas de seguridad y economía, creo que está súper bien claro. Además, por ejemplo, la participación del Partido Comunista, cuando estaba este discurso como masivo de decir como van a llegar los comunistas y este país va a ser la cueca en pelota y que van a gastar y que van a dominar. Así como, ¿cómo se le ocurre que alguien del Partido Comunista va a estar en el Ministerio del Interior? ¿Cómo va Camila Vallejo va a estar entregando las comunicaciones a una mujer comunista? Y yo creo que no, fue una buena participación. Sí, y eso, yo también iba, ya que estábamos ahí destacando la participación de los actores políticos, o sea, la participación, yo creo que un acierto fue confiar en el Partido Comunista, porque era fácil decir, ¿sabéis qué? Es que la derecha no me va a dejar gobernar si tengo a la ministra Jara, no solo en el Ministerio del Trabajo, sino que metí el Ministerio del Trabajo al comité político, que eso yo también lo veo como un acierto. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Mujer en el comité político, para mí son aplausos. Entonces, era muy fácil decir, ¿sabéis qué? No, pucha, sorry, como dejar ahí como lo mínimo, casi que ya solo la Camila en la vocería y chao el resto, o sacar a Camila de la vocería y excusarte en, pucha, es que si no la derecha no me va a dejar gobernar. Y no se hizo. ¿Y qué pasó? Yo creo que fácilmente uno de los ministerios mejor evaluados de este gobierno, y a mí nadie me va a sacar de esta idea, es el Ministerio del Trabajo. Sí. Liderado por Janet Jara, mujer comunista. Y lo hizo excelente. Y Janet Jara asumió un par de veces, también dio vocería. Janet Jara negoció en el Congreso. Janet Jara es de esas personas que, incluso entre círculos que no son comunistas, que son hasta tirando hacia el anticomunismo, te reconocen que hizo una tremenda gestión. Entonces, las críticas a Janet Jara, de hecho, empiezan cuando Janet Jara decide ser candidata. Entonces, creo que confiar en el Partido Comunista en ese sentido, y también esto puede ser visto como un error, pero yo creo que fue un acierto, es de repente, efectivamente, haber puesto la pata en el piso y haber dicho, no, yo no voy a sacar ciertos ministros, yo no voy a hacer esto, yo no voy a ceder. Que tú podrías decir, pucha, quizás cierta discusión se hubiera dado con más rapidez si, por ejemplo, hacían caso y sacaban a la ministra Orellana. Una ministra que cada vez que pasaba algo salía alguien a decir, no, saquen a la ministra Orellana. No, que si está la ministra Orellana y no la sacaron, las discusiones se iban a trancar igual, la verdad, como... Y al final muchas discusiones se dieron igual. Entonces, creo que el gobierno haya sabido decir no voy a hacer caso en ciertas cosas, también fue un acierto. Porque yo soy la reina de seamos dialogantes y conversemos con todo y todo lo que queráis, pero hay ciertas cosas donde ya no podéis estar transando. Y ahí está. Sí, yo encuentro que pasó con todo un poco hasta este movimiento, y ahí voy como para mí el gran mal como gestión, que creo que sí afectó la gestión Boric en esto, que son los procesos constitucionales. Creo que para mí es como gestión, porque puta, el caso Monsalve y el caso de Democracia Viva en sí te explotó en la cara. Como...
Y son otra cosa. Y son otra cosa, no tienen que ver con cosas que el gobierno lleva a que se ejecuten de una forma u otra. Como sí pasó en el proceso constitucional, que como tú bien decías al principio, era un contexto muy particular, venían llegando, como subiéndose un poco esta micro que no les correspondía. La pandemia hizo que esto se alargara un poco más, correr el tema de la elección y la misma con el mismo armado en este caso se me olvidó hasta el nombre, antes del consejo que era La convención. La convención constitucional. Mira, Sí, se me había olvidado hasta el nombre, boludo. Yo todavía estaba hablando de la convención, que yo estuve, hay un audio también de audio viral de TikTok, que también es de Argentina, creo, donde dice como, por siempre mi alma estará conectada a la tuya. Esa soy yo con la convención. No con el consejo, con la convención. Con la convención. Sí. Entonces, como todo el manejo del proceso constituyente, tanto el primero como el segundo, creo que sí tuvo su factor en el sentido de la información, el sentido de cómo la abordaron ellos, la dependencia también del proceso mismo. Como Boric estaba muy atento y jugando muy a ganador a que se aprobara este texto. Entonces, como creo que para mí es el gran error, que de nuevo, si hubiera, por ejemplo, ganado Kast, hubiera sido distinto, por supuesto. Entonces, por eso se lo radico como para mí lo malo y que fue al principio. Y eso igual te dio una directriz para todo el resto del gobierno para poder tener que ceder en estas cosas claves como seguridad y como economía. Y creo que también, que lo podemos conversar después, que es un poco el no tener que avanzar en otros procesos que sí tenía ahí en tus manos, como temas de educación, incluso mismos temas de agenda feminista que sí se quedaron atrás cuando se pasó más a lo de la seguridad social, que son las 40 horas, el tema de la ley Papito Corazón, la ley de cuidado, que son más de seguridad social, más que, por ejemplo, avances sociales. Yo creo que ese fue un tema y, de nuevo, también creo que es algo que le hubiera pasado a otros gobiernos también, siendo 100% honesta, que fue un gobierno comido por la contingencia. Sí. Por las contingencias iniciales que fueron, o sea, la cantidad de elecciones que hubieron durante este gobierno, o sea, a mí me encanta ir a votar, yo amo la democracia. Le pueden preguntar a la gente en mi familia que los días de elección hay un mensaje mío tipo 8 de la mañana mandando a todos a levantarse y a participar de la fiesta de la democracia. Pero votamos muchas veces, votamos demasiadas veces. Entonces, tenía elecciones, las elecciones tenían campaña, las campañas se comían la agenda política, tuviste estos escándalos que, ¿sabes qué? Incluso si sacas los escándalos, sacas el caso Convenio, sacas el caso Monsalve, sigue siendo conmigo por la contingencia. Sí. Una tras otra, tras otra. O sea, entonces, y eso creo que es algo que hubiera pasado, de todas formas. Pero el gobernar en función de la contingencia, que tampoco es algo que puedas evitar, no es que tú puedas decir como, no, vamos a ignorar que está esta emergencia ahora no se puede y no se debe. Como, dejémoslo en claro. Pero claro, va a perjudicar tu agenda y efectivamente cuando tú mires la cantidad de promesas, van a haber muchas que no se pudieron cumplir porque entre que no se podía, entre que partían siendo imposibles, entre que algunas no se pudieron discutir y entre que cosas pasaron y francamente hubo que arreglar y ir sobre la marcha, que es algo que había que hacer al final. Sí, tampoco uno puede... Ahora, yo en ese sentido, y también lo voy a decir como un plus, es que siento que no hay un hacerse loco con que esas cosas pasaron. Y creo que nadie te va a intentar vender con que no hubo contingencia, con que no hubo proyectos sin cumplir, con que no hubo promesas sin cumplir. Porque tú, de hecho, o sea, y esa ha sido una crítica que se le ha hecho al presidente, que es experto en decir que cambió de opinión. Y para mí eso jamás va a ser una falta. Para mí una falta es que finjas demencia. Para mí una falta es que finjas que nunca pensaste de otra forma, que nunca hiciste las cosas de otra forma, que nunca fue otra tu idea. Eso para mí, mal.
Pero si tú te vas a parar y vas a decir, sí, ¿sabéis que no se pudo? O ¿sabéis que pensamos que se podía y no se pudo? Ya, por último, ¿sabéis que la consecuencia yo siempre la voy a aplaudir? Como... Puede no ser lo más inteligente políticamente, pero es lo más inteligente en mi corazón. Es que, como, de nuevo, con una oposición que, que además creció, en el sentido de que aparecieron los republicanos, aparecieron los nacionales libertarios, pudo haber aparecido el PDG, por ejemplo, que se terminó desarmando en el camino, pero tenía un Chile Vamos que venía también de una oposición igual de dura, como con el Frente Amplio en crecimiento, de nuevo con un estallido social ahí en su pic, con nuevos agentes políticos. Y con una gestión efectivamente que sí fue mala gestión, que fue la segunda mitad la gestión de Sebastián Piñera durante el estallido social y después en la pandemia del propio presidente Piñera, porque los que lo llevaron un poco como a que funcionara mejor y que siempre se le aplaudió, que era Daza y París. Es que, por ejemplo, y suena terrible, porque la pandemia fue un suceso terrible a nivel mundial y a nivel local. Terrible. Pero a Piñera, la gestión de Piñera, el legado de Piñera fue salvado por la pandemia. Y eso es algo que yo sostengo. O sea, a Piñera se le había ido todo de las manos. No durante el estallido, antes del estallido. O sea, por algo fue el estallido. Sí. Yo el otro día, yo soy experta en revisar mi propio archivo de Instagram porque sí. Y llegué muy atrás nivel fines del 2018, inicio del 2019. Y, o sea, la cantidad de historias, ni siquiera como de estas publicaciones como de colectivos quejándose del gobierno, no, cuñas sí, de Sebastián Piñera en los medios, que tú decías como, con razón tenía tan baja la aprobación. Por eso, como, terrible, pero la pandemia salvó la gestión de Sebastián Piñera porque tuvo un equipo decente después, porque al principio no olvidar también que el principio fue un pésimo manejo, o sea, pésimo esa cuestión de mandar a la gente a tomarse café, toda la cuestión, o sea, todo lo que tuvo que ver con Mañalich era malazo. Pésimo. Pero, por ejemplo, eso fue también un gobierno, la segunda mitad fue un gobierno que tuvo que funcionar en base a la contingencia. De hecho, todo el gobierno funcionó a base de la contingencia, desde que empezó. Y lo estaba haciendo pésimo en la contingencia. Sí. Y después llegó la pandemia, lo hicieron pésimo en la contingencia al principio, después mejoró porque tuvo un buen equipo asesor. Porque tuvo a la doctora Daza, porque París se comportó mucho mejor que Mañalich. Pero sin la pandemia es difícil saber cómo hubiera terminado el gobierno de Sebastián Piñera a nivel... a ver, yo no creo esta fantasía de cierto sector de la oposición que cree que este era un golpe de Estado, o todo golpe de Estado menos el golpe de Estado que ellos apoyaron. Todo lo demás golpe de Estado. Que no iba a terminar el gobierno. Obvio que iba a llegar al final del gobierno, loco. Sí, ya también bajémonos también de esa nube. Pero yo creo que sí iba a tener que hacer o muchas concesiones o la cuestión iba a terminar de cualquier parte. Es que ahí donde siempre son como estos easy, porque con todo el proceso normal, Piñera firmaba la, comillas, nueva constitución. Bueno, y yo creo que si de hecho no pasaba la pandemia... Teníamos nueva constitución. O sea, firmado, incluso con los convencionales que tuvimos, incluso con todo... O sea, yo creo que en parte una de las razones por las que no tuvimos, y yo lo voy a creer, siempre va a ser como mi gran what if, yo creo que si ganaba Kast, sí, lo que decía un poco antes, como sí, con Kast hubiera sido distinto, por eso le atribuye a Boric. Chile es un país de oposición, Chile es un país de oposición, o sea, Boric, el sector de Boric estaba alineado con el apruebo, además hubieron errores en la convención. Eso se traduce a el rechazo de salida. Si es que hubiéramos tenido un gobierno que estaba por el rechazo, yo no creo que ese hubiera sido el resultado. Entonces, ese es el... Sí. Entonces,
yo creo que, claro, eso es como yo reduciría un poco esto, que al final hubo mucha contingencia y eso te come el programa y eso siempre va a pasar porque el mundo está en movimiento. Ahora, el tema es que, claro, hay hartas cosas que uno va a decir que están bien manejadas, que tú no esperabas que se hayan tenido que manejar. Por ejemplo, ciertas cosas de las relaciones internacionales, que tú no esperabas que Chile, por ejemplo, que se note que estoy en un curso sobre el tema y que lo tengo aquí, pero que Chile estuviera metido como en toda la negociación de paz en Ucrania. Una wea que como que no tenéis cómo prever tampoco. Y sin embargo, ahí está Chile, uno de los 2 países sudamericanos en firmar un acuerdo importante y uno de los 4 países en cerrar como la conferencia en Suiza, que fue como la más importante al respecto. Onda Gabriel Boric dando palabras de cierre al lado de Zelensky y de la presidenta de la Comisión Europea. Y no está ahí ni Estados Unidos ni ninguna de las otras potencias. Entonces, eso es algo muy bueno, aunque tú no lo puedas ver como en resultados concretos como tangibles. Las relaciones internacionales son muy importantes, pero eso es algo que tú no tenéis cómo prever. Eso, mañana tenéis que levantarte a trabajar igual si es que Boris viaja o no, pero... Claro, pero cuando hablamos de tratados internacionales y de inversión, esas cosas son importantes. Entonces, como que pasan esas cosas que tú no tenías cómo decir como no, Chile va a tener un rol internacional increíble. No tenías cómo saber esas cosas porque no ibas a saber qué contingencias internacionales iban a pasar y por lo tanto lo que pasa es que cosas de tu programa que por la contingencia no se pudieron hacer. Y la cosa es que no importa por qué no se pudieron hacer. No se pudieron hacer. Y va a salir como que no se hicieron. Y cuando salgan los medios a hacer como el porcentaje de promesas cumplidas o las cosas cumplidas de la cuenta pública 2024 y no van a estar. Y tú puedes decir, sí, bueno, es que no estuvo porque, pucha, no sé, se destinó harto a la crisis cuando hubo lluvia, las inundaciones. Mala cueva. Lo que queda es que no se hizo. Sí. Y además, sobre todo, no solamente coincido mucho contigo y creo que va a ser un gran punto en este gobierno, la participación internacional, pero no solamente con las contingencias, sino también, por ejemplo, con la participación de Boric en viajes internacionales. Yendo a Japón, yendo a la India, los acuerdos con Brasil, viajó harto. Sí. Entonces, el saber aprovechar esa oportunidad y hacerlo bien, porque, por ejemplo, algo que se hizo mal y que lo vamos a recordar siempre es, por ejemplo, la bandera de Piñera con Trump. Como no tuvimos esas cosas. Como vergonzoso. ¿Fue con Trump? No con Obama. No fue con Trump, ¿sí? Es que es como obvio. No, todas esas cosas. Como que, una cuestión que a ver, como que no... Siento que pasamos harta menos vergüenza. Sí, sí, no. Y también que a mí no me pasó que de repente fuera como, ya, hay cadena nacional. Ay, ¿qué voy a decir? Eso, sí. A mi mayor preocupación es, ¿cuánto va a durar? Como, nunca tuve esa preocupación de, ay, va a decir alguna weá. Sí, por lo menos siento que a diferencia que era lo que se conversaba sobre todo con Kast, que son gobiernos bien en ese sentido destructivos o planteaban un programa destructivo de retroceder, de eliminar, de quitar, como eliminar leyes, cosas por el estilo, aquí siento que solamente se avanzó. Por ejemplo, los gobiernos de Piñera nunca fue como eliminar este proyecto de Bachelet, se quitaba el financiamiento de alguno que otro proyecto. Pero no han sido gobiernos de llegar y dinamitar el legado de la concertación. Al contrario, es como bien seguido porque tienen sus lados comunes. Y se hablaba lo mismo de Boric, que iba a llegar y no, que también iba a eliminar los 30 años. Y un poco por el discurso y el Partido Comunista y todo. Pero es un gobierno bien de seguir avanzando en las cosas, de seguir estableciéndolo y sobre todo, y donde creo que también hay un punto muy importante, que es también el tema de los panamericanos, que tuvo mucho este discurso. Tuvo mucho este discurso de, efectivamente, si él tuviera la posibilidad, lastimosamente por cosas que ya sabemos que sucedieron, hubiera estado como inaugurando weas con Piñera. Como la participación de Bachelet, que era como esto fue algo de que tuvimos todos los gobiernos y él se esmeró en destacar.
que era de decir como, si bien el legado puede ser nuestro, nosotros tuvimos la cueva, ¿cachai? De cortar la cinta y de salir en la foto con la wea inaugurada, pero esto se inauguró en el gobierno de Piñera, ¿cachai? Se iniciaron los procesos aquí y lo destacó harto. Eso es algo que a mí también me llamó la atención, que siento que a veces como que se trata de reescribir un poco como que esto no pasa, pero sí pasa, que es que siempre, y esto es obvio que va a pasar porque nuestros gobiernos son cortos y sin reelección inmediata, es obvio que muchas cosas que se van a hacer en el próximo gobierno son producto de lo que se hace antes. Y a mí me ha pasado, a mí me frustra mucho, por ejemplo, el primer gobierno de Piñera. Los dos gobiernos de Piñera a mí me frustran mucho, porque muchas de las cosas que tanto se le celebran a Sebastián Piñera no son de Sebastián Piñera, no son suyas, son de Michelle Bachelet. Y nunca se le hizo ese reconocimiento. Nunca era como, sí, bueno, esto se viene trabajando. No, se hacía como que esto nunca pasó. Esto es de ahora. Y bueno, también, obviamente, pues la Concertación también hizo lo propio con algunas cosas. Sí, así funciona. Pero yo siento que, y esto es algo que yo también he leído que se le ha criticado de las dos partes. Uno, que dicen que no lo reconoce lo suficiente. Y otro, que dicen como, ¿y para qué lo hace? Que esta cuestión de, no, esto es una gestión que venía desde el gobierno anterior. Y nosotros como la ejecutamos, pero es una gestión que pasó también, por ejemplo, con los trenes. Claro. Con el Ministerio de la Seguridad. El Ministerio de la Seguridad, como, son cosas que no son, que son de este gobierno, sí, porque tú cuando las busques y veas de dónde vienen de este gobierno y efectivamente hubo que haber una gestión de ahora y todo, pero que no son de ahora en el sentido de, no son tuyas. Eso, no se firmó el primer decreto el 2021 y se terminó de firmar el 2024. Que es como lo que pasa incluso, por ejemplo, con lo que es el matrimonio igualitario, ¿cachai? Que es una cuestión que se le atribuye a Sebastián Piñera y, oye, ya, pues, pero hasta su última cuenta pública, cuando ya no tenía nada que perder para tirarla, y no era suyo. Justicia por Michelle Bachelet. Entonces, como que al final, eso también siento que es algo que de repente tú decís como, quizás sería mejor que se quedara callado y se quede con los créditos y chao, pero yo creo que habla de grandeza como decir, no, sabéis que esto no es mío. Sí. No así, por ejemplo, ciertos proyectos de ley que venían desde el gobierno anterior, pero no venían siendo impulsados por el gobierno anterior. O sea, nadie te podría decir que los 40 horas son de Sebastián Piñera. O sea, permíteme reír, porque efectivamente venía de la gestión legislativa anterior, pero era impulsado ¿por quién? Por los que están sentados en la moneda ahora. Pues entonces ya no nos permitimos que esto no es de ellos, ¿cachai? Entonces... Sí, yo encuentro que es, y que se le criticaba, pero por tema de buscarlo nomás, que efectivamente Boric presidente es muy distinto a Boric diputado, sí. Boric candidato, como no sé si lo fue aprendiendo en el camino, no sé si lo aceptó. A mí igual me pasa, de repente me hago una pregunta que es como, ¿cuál es? O quizás como que en verdad son distintas facetas de una misma persona, que eso sí. Igual normal, a todos nos pasa. Como yo creo que no soy la misma en clase que soy acá, que soy en general, ¿cachai? O si, por ejemplo, una es personaje. Como igual yo realmente digo, como, porque claro, siempre se asume que Boric presidente es un personaje. Y que el verdadero Boric es el Boric diputado, que era más al choque y todo. Pero a mí me pasa, y de nuevo yo soy re buena para el material de archivo, que claro, muy confrontacional y todo lo que queráis, pero siempre tuvo la misma labia, la misma postura. Entonces yo digo, ¿será Boric presidente el personaje o será esa parte más al choque de Boric diputado el personaje? ¿Será eso más la performance? No sé, habrá que preguntarle a Gabriel Boric si nos está escuchando. Eso, venga a conversar con nosotros. A conversar, por favor. Después del gobierno, yo creo que lo que más espero efectivamente es como ver cosas después del gobierno, cómo él los va a manejar, cómo va a manejar su vida de expresidente a los 40 años. O sea, inédito. Entonces eso me pasa, que es como que claro, es una crítica, y yo también la comparto porque a mí también de repente me pasaba que yo sí me hubiera, para ciertas cosas sí digo como, ¿sabéis que sí me hubiera gustado tener al Boric diputado aquí? Como ese Boric de la acusación constitucional contra Chadwick, como me hubiera gustado, ¿cachai? Pero también entiendo
que las cosas, como que no se puede. Sí. Y me da rabia de repente ver alguna cosa así, que es como, puta, ya, po, como, Eso, te están pasando la mano por la cara igual. Como me pasó muchas veces, sí, era como, weón, te están pasando la mano por la cara. sí, era como, literal, le diste la mano y te están tomando el codo, weón, como, sacúdete, como, a mí me carga esta expresión porque muy misógena y todo, pero es como el clásico amáchate, ¿cachai? Como que lo leís en redes, Sí. como que cada vez que queda como de repente esta cuestión como de pedir perdón de repente por ciertas cosas, y era como, yo me encanta cuando se piden disculpas por cosas que hay que pedir disculpas, pero hay otras que no, Eso. no hay que pedir disculpas, no, y lo Pero, haces. perdón por pedirte perdón. Como que pasa muchas veces eso, de repente. Sí, y ¿sabéis qué? No se hace eso, no, hay que mantener también un poco de ahí, de estar. Pero sí, ahora yo francamente entiendo muchas de las decisiones, las respaldo. De hecho, yo creo que yo soy la principal defensora de una que pasó recién, que es súper criticada desde, yo no me niego a decir que el senador Espinosa es de izquierda, pero en fin, que es lo del aborto. Sí. Si usted estuvo escondido bajo de una piedra esta semana justo antes de la cuenta pública, se anuncia que se ingresa el proyecto de aborto libre, sin causales. Eso, despenalización del aborto. Despenalización del aborto, que ni siquiera, es que además es la forma más light de hablar de esto, porque ni siquiera es decir Sí. como que el aborto es ilegal, es que está despenalizado. Y no es lo mismo. Sí. Despenalizado es que no está penado, Eso no no te te. vas a ni tú ni un médico por facilitarte el procedimiento, pero no quiere decir que ahora tú vas a ir a un hospital público y te van a hacer un aborto así, como, y tampoco, aunque estuviera legalizado, tampoco funciona así las cosas. Entonces, se anuncia, y yo no sé, para sorpresa de quién, si esta es una promesa de campaña, es una promesa de campaña, tan promesa de campaña como las 40 horas, tan promesa de campaña como el sueldo mínimo. Entonces, ¿para sorpresa de quién? Y tú puedes salir con, ay, pero es que no están los votos. No todo se ingresa en función de los votos, ¿cachai? O sea, se puede discutir después, como hay que ingresar las cosas también. Y aparte, si nos vamos en esa, o sea, no vamos a ingresar, hay muchas cosas que no vamos a discutir nunca. Nunca. Entonces, ya. Y después salen con la cuestión de, no, pero es que esto no es lo que le importa a la gente. No, pero es que no, esto no le afecta a las mujeres trabajadoras. Eso es un argumento que le digo Caleta. Es como, a mí en verdad me dan ganas de gritar en una almohada. No puedo explicar el nivel de, y que salga gente del oficialismo. Yo no sé qué hace Fidel Espinosa todavía en el PS, no entiendo. No, es siempre un díscolo eterno. Como a decir así que no, que esto no le importa a la gente. A las mujeres les importa, sí, y es una cuestión de que no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo, ya, pero se tiene que discutir igual, esto fue una promesa, y decir que no se van a hablar temas importantes porque se discuta este proyecto es mentira, porque así no es como funciona el Congreso, como que gente que trabaja en el Congreso no que sea así de deshonesta, también me molesta, porque es como las comisiones siguen andando, los proyectos se siguen ingresando, las discusiones se siguen dando, como se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Entonces, y pasa también que siempre con estos puntos, que es que ¿cómo se define lo que le interesa a la gente? ¿Con ¿respuesta? protestas? Eso así como en las encuestas. Y de nuevo, No sé, no es que sé. no. Y aparte, como hay cosas que no necesariamente salen en encuestas, que no necesariamente son demandas de la calle, que sí importan. O sea, también dejemos de hacernos los hueones, ¿cachai? Entonces, y además salen con información deshonesta y toda la cuestión, y es de nuevo esta cuestión como de, no, es que el gobierno quiere hacer un punto político. Te presento la política, loco, como que incluso si es así, como un gobierno es un ente político, o sea, Y por algo votamos también por ellos. exacto. Y ay, me voté por él. Tú no, pero ganó.
El gobierno anterior, yo no voté por Sebastián Piñera. No voté por Sebastián Piñera, fui oposición. Todo el gobierno seguía siendo el presidente de mi país y seguía siendo mi gobierno. No en el sentido de que me pasa de repente con este gobierno y digo, mi gobierno, no. Pero era el gobierno de mi país, po, ¿cachai? Y puta, me cargaban la mitad de las weas que hacían. Sí, pero la gente votó. Y ya no me queda otra. ¿Y qué podía hacer yo? Protestar, sí, difundir las cosas, sí, tratar de como, o sea, lo que te dicen siempre, como tratar de que tus representantes en el Congreso como hagan las que tú querís que hagan, ¿cachai? Pero no es más lo que podía hacer, así funciona la democracia, se las presento. Es que yo encuentro que también es donde está el factor, que es efectivamente como cuando se presentan todos estos proyectos de seguridad, por ejemplo el reglamento de uso de la fuerza, que son cosas polémicas en el sentido de a quién le das la facultad de tener un arma, por ejemplo. Está el factor de discusión. Uno puede estar de acuerdo o no con que le den un arma a alguien, que al mismo tiempo, pasándolo a otro tema, de decir si es que está la libertad, como que la libertad llega hasta cierto punto, parece, para algunos los que tienen el título libertad en su nombre. Yo no entiendo. A mí a veces me encantaría sentarme a conversar con alguien que sea de esa línea de pensamiento, como para tratar de entender el concepto de libertad. No me cierra. Sí. No me cierra, loco. Como que en verdad no. Entonces, que se restrinja a discutirlo, ponerlo en tabla. O por ejemplo, que en general decir como no, que el Congreso no hace weás. ¿Qué cosas se pierden con el tiempo, por ejemplo, con acusaciones constitucionales? Que es algo que se conversaba en los últimos dos gobiernos, que son procesos, que son cosas que se tienen que discutir, esto de llevar a la pizarra a tal persona. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho, que también lo vamos a conversar más cercano a la elección, es como ver efectivamente cómo funcionaba este Congreso. Para mí este Congreso, ha sido el peor de la historia. Se agarraron a combos como 3 veces, ¿cachai? Como, yo creo que, no me acuerdo, creo que fue en en un foro hace muchos años, que estaban, si no me equivoco, creo que fue Frey, que estaba con Piñera justamente, y uno lo dijo como que las cosas habían funcionado bien porque tuvo una buena oposición. ¿Sabéis qué? Y no lo digo porque yo esté alineada con el gobierno. Yo creo que la oposición anterior tampoco fue buena. Y eso que son el gobierno por el que yo voté. Sí. Que tampoco creo que hayan sido como, pedazo de oposición. Porque para mí una oposición buena no es una oposición que no deja trabajar al gobierno. Eso no es una buena oposición. Una buena oposición es una oposición que trabaja, que efectivamente le pelea al gobierno en lo que haya que pelearle al gobierno, pero que igual legisla, pues que igual llega a los acuerdos, que igual hace las cosas. Y esta oposición fue demasiado mala. Sí, o sea, esa cuestión de relativizar tanto los conceptos, como fue una pésima oposición, y eso también le juega al final al gobierno, porque está esta cuestión de que, o sea, cosas tan... ¿Tú te acordás de cuando Mellado grabó una reunión con Boric? La filtraron. Mellado hizo un video como así indignado, como no, ¿cómo pasa esto? Y después se supo que había sido él. Ese es el nivel. Y eso afecta porque cómo negociar, afecta porque no puede llegar a acuerdo así. Dentro de la misma está como oposición que no es formalmente oposición, que no es Chile Vamos, por ejemplo, Pamela Giles. Eso, como o por ejemplo la democracia cristiana. Demócratas. Todas las DC Premium. Eso. DC Plus. La DC y los DLC. Como la DC Prime, DC Plus, como todas las DC. Entonces, como que al final eso igual afectó. A mí me pasa cuando yo veo como esta cuestión, porque claro, hay muchas cosas que por último proyectos que de repente se aprueban y no eran igual. Por ejemplo, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones no era la reforma de pensiones que el gobierno quería hacer. No era. Pero es algo y se logró justamente porque
se pudo hacer la wea. Pero también la forma, o sea, una oposición tan dispuesta como al chantaje, a la cuestión, como de nuevo, no, es que si tú tenías a tal ministro, no. Si está Jackson no vamos a discutir ninguna cuestión. Está Jackson, no, es que si no hacen una declaración de esto, no, es que si no, entonces al final Sí, esto fue... se nota la poca voluntad y al final, sorry, pero a la gente, como ellos le trabajan a la gente, eso es como debería ser. Y estaba ahí haciendo el trabajo como una wea, Sí. O sea... Y Bárbara, para ir cerrando ya el programa del día de hoy, quiero 2 puntos que al pensar el programa fue como cosas que me faltaron, o cosas que para mí no se hicieron también, como lo mismo que el consejo al principio. Y ahí sí es que puede agregar algo más. Me pasaron 2 cosas. Uno, el manejo de las ISAPRES. Creo que ahí el gobierno entregó mucho, algo de sus convicciones. Ahí esto ya es muy personal, más que lo otro que fue gestión directamente. Aquí fue como, ¿sabéis qué? Estos hueones me están hueveando, la ISAPRES me están hueveando. ¿Sabéis qué? Filo. Ya, como arréglensela ustedes y con una compensación muy poca para una injusticia muy grande. Y creo que ahí es un puntito en contra del gobierno que fue permisivo. Fue permisivo respecto a un montón de cosas, así que ahí un puntito en contra. Y aquí un poco por tema de ambición, sobre todo, que si bien lo hicieron bien, pero creo que pudieran haber sido mucho más ambiciosos, que es en los 50 años del golpe. Creo que para mí los 50 años del golpe, para el tono que se manejó o como se pudiera haber manejado, no quiero decir tibio, pero me sale la palabra tibio. Como de decir que, por ejemplo, haber manejado, o poder incluso haber planteado un poco la discusión de Punta Peuco. Creo que generalmente son esas cosas que no se pueden pasar en gobiernos de izquierda, tienen que pasar en gobiernos de derecha para que efectivamente todo se consiga, así como el matrimonio igualitario. Es decir, son agendas que se tienen que impulsar en gobiernos que tienes que ceder, algo así. Pero el tema de la reparación, el tema de poder más presupuesto a cosas de derechos humanos o al manejo de los derechos humanos, creo que se pudo haber hecho algo mucho más, como en un contexto de donde efectivamente tenías solo para ganar, porque igual hay un consenso en general, nos faltan los hueones, por supuesto, que el tema del golpe está... Como decir, como si defendía a Pinochet, eres un weón. Como hay un consenso generalizado. Si no, se mira feo. A pesar de que sea de izquierda a derecha. Hasta cierto punto siento que cada vez menos. Cada vez menos. Es verdad. Pero creo que igual tenéis que entregar ese punto y creo que teníais los espacios para poder hacerlo. Entonces, si vais cediendo, por ejemplo, esas pequeñas concesiones para que se haya un recuerdo más bueno, era ese espacio. Y creo que fue algo que para mí me faltó, como un poco poder levantar. No sé, ¿qué te faltó a ti? Un poco de este gobierno para decir como, ya, ¿sabéis qué? ¿Por qué no? ¿Por qué pudieran haber impulsado esto? Yo creo eso, que también siento que lo de los 50 años del golpe también nos demuestra justamente una mala gestión de contingencia. Porque ahí pasó todo lo de Patricio Fernández, que además era tan evitable como no poner a Patricio Fernández ahí. O sea, una wea tan fácil. Y que yo siento que se dejó todo como hacia el final. Como que no hubo no sabría cómo eso, no fue como el año fue un septiembre muy bueno, así como... Y siento que cosas independientes, cosas que no eran del gobierno, hicieron una mejor pega, sí, en ese sentido. Por ejemplo, el Proyecto 50. O sea, yo, fan del Proyecto 50. Aguante el Proyecto 50. Aguante el Proyecto 50. Sí, si usted no lo ha escuchado, escúchelo, recomendación gratis. Es un podcast donde se construye un radio de 50 días alrededor del golpe. Entonces, 50 días antes, 50 días después. Y esto es, cada capítulo se fue publicando uno como por esta cantidad de días. Fue increíble. O sea, yo lo escucho todavía, porque además la forma en la que está hecho es increíble.
y el gobierno no hizo nada así, nada que tú veas entonces, se hicieron cosas por la memoria, sí, se hicieron cosas por los derechos humanos, sí, y yo lo celebro, lo destaco, lo aplaudo, más me faltó. Eso. Me faltó también justamente el gobierno feminista. O sea, que yo entiendo, en mi lado racional lo entiende. Te come la agenda, man, o sea, hay otras cosas. Pero mi lado no, como mi lado que no está como pendiente de la contingencia y la cosa, igual dice como puta. El proyecto de aborto entró la semana en la cuenta pública, como del último año. Entonces, como que ahora lo entiendo. Y yo, ¿sabes qué? Sé que lo fácil hubiera sido no ingresarlo. Y echarle la culpa a la contingencia y decir como, no, pucha, no se pudo, se hizo lo que se pudo. Eso era lo fácil. Si al final acá igual se está siendo criticado por todas partes, ¿cachai? Entonces destaco que se haya hecho, sí. Lo aplaudo, lo agradezco, todo. Pero me faltó eso, me faltó más input en ese sentido. Me faltó también como que a veces siento que como que estaba la ministra sola en tratar de relevar los temas que tienen que ver con las mujeres y las niñas. Entonces estaba como la ministra y su subse. Y estaríamos. Cuando en verdad se necesitaba más. Se necesitaba hablar más del tema. Y sabiendo que en Chile, además, si bien no estamos tan mal como otros países en temas de género, pero de nuevo, la vara en el suelo. Tenemos muchos problemas y están en todas partes. O sea, por algo también, y algo bueno que tuvo el gobierno fue el tema de la transversalización de género, que todos los ministerios tenían su encargado, encargada del tema. Pero me faltó ahí. Entonces, ojalá siquiera se dejen hartas bases y ojalá el gobierno que siga, aunque nos quedó claro que ningún gobierno va a hacer continuidad, ok, que el gobierno que siga no sea un gobierno que vaya a desmantelar esas cosas también, porque si bien hasta el momento como que ese no ha sido el ánimo en Chile en general, yo con los discursos actuales empiezo a tener como un poquito de temor en ese sentido. Siento que yo confío mucho en nuestra democracia, pero hay cosas que de repente yo digo, me huele a que cosas de nuestra democracia que yo tanto celebro, incluso cuando no es mi sector el que está en el poder, pueden cambiar y cambiar para mal. Así que... Y bueno, yo creo que la crítica fundamental es que tampoco es tan culpa del todo, como de nuevo, con cómo funcionamos nosotros, que no se generó una adhesión a las causas sociales, no se generó como una pertenencia a estas cosas que de repente tú decís como, pucha, son ganadas de los trabajadores, ¿cachai? O sea, las 40 horas, el sueldo mínimo. No se hizo una pega lo suficientemente, y yo no sé si esto ya es tanto culpa del gobierno, como siendo súper honesta, sí, pero no se hizo esa pega como de que tú digas, como esto es mío, y está bien. O sea, tenemos gente que se ve beneficiada con estas cosas, convencida en que esto le afecta para mal, porque esa fue la propaganda de oposición. Gente convencida de que sale perjudicada con que el sueldo mínimo haya subido o con trabajar menos horas. Y me parece terrible, pero eso ya no es tanto culpa del gobierno, creo yo. Sí, ya... Sí, también es parte del contexto en que se presenta y también el tema de como dónde lo escuchamos nosotros. Como las redes sociales, los medios de comunicación igual están de cara al empresariado y esas cosas que uno siempre dice. Me van a cortar la luz de nuevo. Me van a cortar la luz de nuevo, me van a pelar de nuevo. Pero, y por último, ya ahora sí cerramos con esto, que algo que sí creo que va a destacar como legado o algo que nos vamos a acordar mucho de este gobierno es que como gobierno mismo, porque después nos vamos a acordar de las guaguas y todo eso, ya, como ya un poco para la anécdota, pero por ejemplo la cercanía de Boric,
En un capítulo le dedicamos las voces a Mujica, pero esta cuestión de verlo, por ejemplo, salir a conversar con las matronas, como que llegue en bicicleta, que Yo creo que el presidente cercano siempre va a ser algo que nos vamos a acordar. eso, De como que hablaba con los niños, que que leyera las cartas, como hablaba cada vez que los niños iban a la moneda, que sale a hablar con eh, los niños, que se toma las fotos, que esto de ir a conocer personas a sus casas. Yo me acuerdo de este TikTok que fue como a la casa de la abuelita de alguien. Como esas cosas yo siento que siempre, que bueno, es la misma cuestión que causa un poco de disonancia, que yo lo entiendo completamente, como para mí no es tan extraño que sea así, no es tan extraño que la encuesta diga una cosa y la calle diga otra, por así decirlo. sí. Pero es verdad que tú te imaginarías, por lo que tú lees, que pasaría funado en la calle. Tipo. O sea, como cuando lo bañaron en Chela el 2019. O sea, yo esperaría, con lo que yo leo, con el nivel de cosas que yo leo, yo esperaría que esto fuera algo que pasaba seguido, que esto fuera algo que de hecho tuviera que andar tapado en seguridad para que esto no pase. Por ejemplo, Piñera en los últimos 2 años no salió. No salía. No salía. No salía. En cambio, no es así, po. ¿Veis? Todo lo contrario. Un loco que casi que lo tiene que andar persiguiendo su seguridad porque se les escapa. Eso, entonces creo o para el Día de los Patrimonios, que salió aplaudido y la cuestión, creo que es una señal, entonces creo que ahí un poco destaca como la simpatía y la cercanía que tenía Boric como presidente, como nunca se vio alejado. Que tenía. Tú ya lo sacaste de la moneda. Sí, pues para mí ya se acabó el gobierno. Ya lo echaste. Sí, pues ya fue. Pues. Nos vemos en 3 años más hablando de Boric candidato. Tiene toda la pinta. Sí. Yo creo que si eso llega a pasar, y si yo me equivoco, tienen todo el derecho del mundo a reírse de mí por siempre, por tener mal ojo. Y a mí me carga que la gente se ría de mí, así que este es un gran permiso. Pero yo estoy segura, este weón se postula de nuevo y gana. Es muy probable. Por el historial es muy probable. de Chile. Y sobre todo, como la única duda que yo tendría es que si es que pasa una catástrofe y gana un gobierno de continuidad como un oficialista, como uno de los 4. Lo difícil que está. Es muy poco probable, muy poco Lo probable. mucho que me encantaría que ese fuera el caso, de verdad que sí. Es muy poco, eso es muy poco probable. Sería el único escenario donde no vería como algo súper probable que Boric salga en 4 años más. Pero vamos a ver. Bueno, Bárbara, ya estamos finalizando el programa del día de hoy, así que nos pasamos a nuestra sección final, que si bien pelamos al presidente Boric, es como un saldo bien positivo un poco el programa de hoy día, pero igual, siempre hay espacio para buenas noticias. O recomendaciones, sí. No sé. Sí, una mezcla de las dos. Mi recomendación va amarrada a una buena noticia. Y debo decir, estuve todo este rato planeándome, ¿qué voy a recomendar? Porque material tengo, sobre todo ahora. Y es que ayer, el día 30 de mayo de 2025, se firmó la independencia del país Swiftie. Porque si usted no estaba enterado, Taylor Swift hace ya 6 años perdió los derechos de sus primeros 6 álbumes de estudio, o sea, toda su primera etapa de carrera, ante un mal contrato que firmó estando muy chica. No se le permitió comprar su trabajo y después de eso la persona que lo compró le impedía tocar sus propias canciones, poder vender sus cosas, poder presentar en premios, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y por eso empezó el proyecto de las regrabaciones. Usted habrá visto ahí las Taylor's Version de su trabajo anterior. Pero ayer, al fin, ella anuncia que pudo comprar de vuelta todo su catálogo. Así que todo el catálogo de Taylor Swift ya está disponible y es de ella, pero mi recomendación específica es algo que yo siempre digo, siempre que a mí alguien me dice que no le gusta Taylor Swift porque es muy pop, yo lo mando a escuchar Folklore. Porque creo que Folklore es el álbum que hasta mi pololo, hasta José, que no es de esa onda,
le gusta. Yo tengo un compañero acá de clases que el otro día me paró en la mitad de la calle porque nos encontramos y nos fuimos caminando juntos y me dice, oye, ahora me gusta Taylor Swift. Y yo así, ¿cómo? Y claro, me cuenta que estuvo escuchando folklore. Mi favorito personalmente es Evermore, pero Evermore nunca tuvo esto que voy a recomendar, que es el Long Pond Studio, que estas fueron unas sesiones que se hicieron en su casa, que es donde ella graba estos dos álbumes, Folklore y Evermore, pero este es solo de Folklore, con sus colaboradores ahí, Jack Antonoff y Aaron Dessner. Y en esta sesión de estudio está grabada para Disney Plus, se llama Taylor Swift Folklore Sesiones en Long Pond Studio. Ella no solo canta este álbum, que es una obra de arte, sino que explica un poco el proceso detrás. Y es muy interesante porque además esto fue en plena pandemia, esto fue el 2020. Entonces, es como, tú ves cómo ella grabó con Bon Iver, que estaba en otra parte, y como todo el proceso de que ella transformó su casa en un estudio. Así que es bien interesante de ver, es bien entretenido. Pueden escuchar ruido porque no tengo cerrada la puerta y se me olvidó que iba a llegar aquí el conviviente. Así que yo invito a ver esto además como una celebración de que recuperó todo su catálogo. Así que Taylor Swift Folklore Sesiones en Long Pond Studio, en Disney Plus. Excelente. Ahí el gobierno Swiftie también, pues. Sí, ahí también está. Yo podría estar mucho rato hablando de por qué Gabriel Boric y Taylor Swift tienen mucho en común, pero me tendría que invitar a mi amiga Pastotro. Vamos a invitar algún día ahí a hablar sobre el gobierno Swift. Ya, voy yo. Buena noticia. El Consejo de Defensa del Estado presenta querella contra Joaquín Lavín Jr. Tenemos que este viernes el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por presunta malversación de caudales públicos, porque tenemos que Joaquín Lavín, esposo de Katy Barriga, persona que está siendo formalizada por malversación de fondos públicos, diferentes delitos de corrupción ocurridos entre el 2016 y el 2021. Tenemos que se presenta que Joaquín Lavín posicionó a personas en funciones cruciales, solicitar gestiones directas y ofrecer cargos en el municipio, todo mientras estaba ocurriendo la gestión de Katy Barriga. Además están siendo formalizados los asesores Arnaldo Domínguez, Juan Alberto Silva y Felipe Vázquez. Todo esto por efectivamente realizar gestiones, facilitar movimientos, aprobaciones de plata para gente de su cercanía. Algo que está absolutamente mal. Entonces se hablaba mucho de esta labor en las sombras que tenía Joaquín Lavín dentro del municipio de Maipú. Primero era un poco secreto a voces porque no había presentado ninguna querella hasta ahora. Ya, porque se habla que no son delitos de corrupción como tal, porque Katy Barriga solamente gastaba plata a cascoporro en cosas que no correspondían instruir los fondos, pero ahora sí se está un poco desbaratando o se está mostrando una red de corrupción, sobre todo con cargos de confianza. Entonces creo que esto es súper bueno para el fortalecimiento. Lo único malo es que se suma otro, porque él tiene fuero parlamentario, es uno de los que sigue en funcionamiento. Entonces sumaríamos otro parlamentario más, sumando a esta idea de que tenemos el peor congreso de la historia. Podríamos, si bien la historia de Chile es bien vasta, creo que sí estaríamos un poco en pie de decir que estamos ante uno de los peores congresos de la historia, o por lo menos de la vuelta a la democracia. Absolutamente, sin duda. Entonces creo que es una buena noticia que las instituciones funcionen, o por lo menos se investigue una participación, y sobre todo en uno efectivamente de malversación de fondos públicos de uso más grande. Lo conversamos la semana pasada o las semanas anteriores con Procultura. Y creo que el caso de Barriga no se queda atrás. Así que qué bueno que las instituciones funcionen. Mal, porque ya vamos a tener otro diputado con fuero parlamentario. Pero por lo menos creo que es una buena noticia ya de cara a las próximas elecciones. Sobre todo con una comuna como Maipú, que maneja mucho fondo y sobre todo una gran cantidad de población. Con su alcalde tan guapo que está. Tomás Boanovich. Bueno, Bárbara. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy. ¿Algo que te gustaría decir? Palabras de cierre. Porque se me estaba olvidando. Tengo que mandar un saludo. Te voy a mandar un saludo. Sí. Que también se te había olvidado porque habíamos quedado que le íbamos a mandar un saludo. Ah, ya, verdad. A la Cami. Sí, muchas gracias, Cami. Swiftie también ahí.
ella nos escucha, no es primera vez que me ha escrito, porque nos escucha. Y yo siempre digo, hoy le voy a mandar un saludo, y se me olvida. Y la cosa es que ella el miércoles me escribe y me dice que estaba escuchando el capítulo anterior, y que decía que ella vivió el mejor día de mi vida. No sé si estás segura, yo dije que el mejor día de mi vida hubiera sido el Día de los Patrimonios, porque era el Día de los Patrimonios, era el día del completo, y era el concierto de Hozier. Y ella me escribe que ella efectivamente vivió el mejor día de mi vida, porque fue a los monumentos del Día del Patrimonio de Santiago, conoció a Fiu, ojo, celebró el día del completo y vio a Hozier. Y lo disfrutó por mí, me dice eso. Así que había que mandar ese saludito. También ella es audiencia fiel. Sí. Ella es fiel. De hecho, ya otras veces me había escrito ahí cositas. Así que muchos saludos ahí a la Cami. Gracias. Este capítulo va dedicado a ella. Así directamente, así que saludos también ahí a la Cami. ¿Nos conocemos o no? No. No. No, de hecho yo no la conozco en persona. Ah, mira. No es que tengo muchas Camis hoy. Que está la otra Cami que no nos escucha, yo lo sé. Que con ella, no, tú tampoco la conoces. Eso, Pero, tu cumpleaños no hemos excusado. No. Pero sí, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales como laoya.pd y también en nuestras plataformas de audio como YouTube y Spotify. Muchas gracias, Bárbara, por haberme acompañado en este capítulo y ustedes como audiencia por llegar hasta este punto y nos vemos en un próximo capítulo de La Olla. Adiós. Bye.